ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental, como saben ustedes, nos encontramos todas las semanas a esta hora para hablar de distintos temas que nos involucran a todos y todas, en mayor o menor medida, porque tenemos un conocido, porque nos pasa personalmente, porque hemos escuchado a alguien que está padeciendo algún tipo de problema, que a veces también nos lo han dicho nuestros especialistas, los distintos que vienen todas las semanas, ¿no? Que puede ser solo la necesidad del apoyo, de la contención, pero a veces se necesita también la intervención de profesionales. Y debido a lo que ocurrió con la pandemia, con lo difícil que está la vida, el mundo, claramente estos temas son fundamentales. Y hoy vamos a hablar de una situación que es bien compleja y que tiene que ver con las adicciones. Muchas veces aquí pensamos en que son periodos por los que hay más alto consumo, por ejemplo, de marihuana a propósito de encuestas o de estadísticas, pero esta es una problemática que está instalada hace años, que a partir, por ejemplo, de las drogas químicas y su llegada también tiene un vuelco, que también es súper necesario tener en la palestra por las políticas públicas, pero por lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Está aquí en el estudio Annalisa Joan, espero haber dicho bien tu apellido, la directora de la Corporación La Esperanza, que por 3 décadas por lo menos han trabajado en este tema, ¿no? Annalisa, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Un saludo a todos los auditores de Radio ADN y esperamos poder hacer un aporte a este tema tan crudo, difícil y necesario de levantar. Y también está con nosotros Pamela Ailla Suiris, sí. Que es psicóloga de la Corporación La Esperanza. Gracias también por estar aquí, Pamela. Muchas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de hablar de tratamientos de la Corporación La Esperanza. Oye, Ana Luisa, en la experiencia que ustedes tienen, además, cuéntanos, ¿ha cambiado mucho el tema de la drogadicción respecto a las edades, por ejemplo? Porque hay varios índices que nos demuestran que los niños a edades cada vez menores empiezan desde delinquir, tener relaciones sexuales, comenzar relaciones de pareja, violencia en el pololeo, drogas también. Definitivamente. A ver, nosotros tenemos 30 años de historia, entonces lo que yo te puedo decir es que el país de hace 30 años al de hoy día no tiene nada que ver, independiente de que podamos ir seccionándolo en los últimos 10 años, 5 años. Pero lo primero es que a nosotros nos cambiaron el país. O sea, las drogas hoy día, la penetración, la destrucción en la familia, en los barrios, hoy día está de Arica a Punta Arenas, en todos los niveles, en todas las instituciones, y en los jóvenes especialmente y en los niños, y esa es nuestra preocupación. Nosotros al menos hace 6 años que ocupamos el primer lugar de consumo de marihuana, cocaína, pasta base y medicamentos sin receta médica de toda América, más que Estados Unidos y Canadá. Y no es tema, no hay un Ministerio de Educación con un plan de contingencia, en un Ministerio de Salud, no es tema. Y eso significa también un inicio más temprano. Y por lo tanto, lo que nosotros sostenemos es que estamos llegando tarde, porque las medidas de prevención y el trabajo se hace, de hecho la misma encuesta se hace de octavo básico hacia arriba. Cuando nosotros que trabajamos con la población más grave de todas, tenemos un promedio de edad de inicio entre los 13 y los 14 años, y eso es promedio, lo que significa que hay niños que parten a los 11, que parten a los 10, y otros que parten a los 16, los 17 años. Hay hoy día instalada una cultura del consumo, se ha normalizado el consumo, especialmente, bueno, obviamente de la marihuana, a partir del debate que hubo el año 2013-2014, ahí hubo una explosión del consumo, se duplicó, en algunos cursos, estoy hablando de menores de 18 años, se triplicó, y desde ahí venimos con un incremento y con una diversificación hacia las drogas químicas que hace muy complejo el panorama. ¿Por qué creen que ante este registro, ¿no? que es potente, que está prácticamente en todos lados, de Arica a Punta Arenas, en todas las clases sociales, ¿por qué creen que ha pasado eso? Cuando tú decías nos cambiaron el país, ¿por qué creen que hay un acceso que es más simple hoy por hoy? Culturalmente no lo hemos enfocado como se debiera. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo creo que son múltiples factores. Hoy día tenemos hace un tiempo atrás tuvimos una discusión donde se normalizaba y se discutía que el consumo de marihuana era inofensivo, ¿cierto? Y eso implicó
que bajó la percepción de riesgo en los niños y adolescentes. Después está todo este espacio de oda como a una narcocultura, ¿ya? Y yo creo que eso le ha hecho tremendamente mal a nuestra sociedad, ¿ya? Porque de alguna manera lo que se hace es reforzar en forma permanente es el consumo, ¿cierto? El delito y todo lo que está asociado con la narcocultura, ¿ya? Y hoy día eso se ha instalado transversalmente. Es una moda que traspasa todos los segmentos sociales, ¿cierto? Y después también tenemos todo lo que implica el ir no tomando acciones, no tomando políticas para poder prevenir, ¿ya? Para instalar la prevención en los colegios y en todos los lugares donde nosotros debiéramos estar ahí, socialmente. Hoy día el Estado dejó de estar también en la comunidad. Y eso es tremendamente complejo porque nuestros niños están creciendo al alero también de los narcos. No hay espacios que permitan, ¿cierto?, que ellos tengan alguna opción a eso. Y bueno, y además, después de la pandemia, se aumentó también el problema de salud mental, se exacerbaron todas las patologías y eso sumado a estos otros factores, ¿cierto? Y bueno, y desde el tratamiento también hay un tema que no se trabaja y no se toca, que tiene que ver con el trabajo de la parentalidad. El tema que parece súper simple, pero el tema de lo afectivo, de cómo también nosotros promocionamos, ¿cierto?, la parentalidad positiva o el cómo acoger. Las familias también a veces están muy retiradas de acompañar, ¿ya? Por la sobrecarga laboral, por una serie de factores. Entonces yo creo que todos esos temas y muchas más complejidades y variables son las que hoy día tienen este escenario. Yo me recuerdo por el año 2000, ya en Cerro Navia, uno ya tenía algunas señales, pero en realidad nadie ha considerado ni lo ha tomado como política importante y esto es como una bola de nieve. Ahora, efectivamente, uno tiene la idea, ¿no?, de que sobre todo el narcotráfico ha instalado redes en distintos lugares, particularmente en las zonas más vulnerables, que se parte con el consumo de la marihuana y uno piensa en la cocaína y en la pasta base inevitablemente, así como hace décadas se hablaba, por ejemplo, del consumo del neopren, ¿no?, bajo los puentes, en las caletas y demás. Pero también hay otra realidad que a veces hablamos menos todavía y que es lo que ocurre en los sectores más acomodados, que son las drogas químicas, o sea, la llegada del éxtasis, la llegada de la ketamina, de, ¿cómo se llama esa droga que es de Los Ángeles que anda trayendo a los niños? Fentanilo. Como el fentanilo, exactamente, como los zombies, eso me acordaba, que también están súper presentes y es un mercado que es gravísimo y del que incluso se habla menos. Sí, pero ¿sabes qué? Yo lo tomo y tienes toda la razón, solo que en el caso de las drogas químicas no hay que perderse. Son drogas que también están en los sectores más vulnerables. Hay una encuesta, un estudio que salió hace poco de la Universidad Católica donde mostró que los adolescentes infractores de ley entre 14 y 16 años en un 50% consumen tusi y ketamina antes o después de cometer un delito. Entonces, y a veces consumen cosas que ni siquiera es eso, porque son una mezcla de porquerías que nadie entiende qué es. No saben, claro. Efectivamente, toda la cultura de las nuevas drogas químicas atraviesa y está muy ligado sobre todo a la música electrónica. ¿Ya? Ese es el origen en otras partes del mundo y en Chile también. Sí. ¿Ya? El éxtasis, hoy día nosotros tenemos un alto porcentaje a nivel de mundial de decomiso de éxtasis, porque el consumo de éxtasis es muy alto. Pero estamos llegando también con la metanfetamina, que al final es la que finalmente terminó con la crisis del crystal meth en Estados Unidos, que fue una epidemia brutal, y que hoy día está con el fentanilo en Estados Unidos, y nosotros tenemos pequeños focos de fentanilo, pero que hay que abordar de manera contundente. Y ese es nuestro reclamo. Nuestro reclamo es que hay en Chile un organismo que se llama un sistema de alerta temprana y que simplemente
en estos temas no ha actuado. Hay una gran diferencia entre la época en que nosotros teníamos la cocaína, la pasta base y un par de drogas más y que teníamos un problema con la frontera, que con las drogas químicas donde se pueden producir en la casa. Los chiquillos que nosotros rehabilitamos en La Esperanza, nosotros tenemos centros de rehabilitación, ellos nos cuentan que lo producen en la casa. Y lo producen para su propio consumo y lo producen para vender. Y esa es una realidad que se nos viene. ¿Ya? Se nos viene y entonces ya no es solamente el tema de fronteras, sino que los precursores químicos y una moda. Mira, cuando uno dice, ¿dónde partió esto? Pues hay muchas razones, pero también cuando tú tienes unas marihuanas más potentes, te vas abriendo a sensaciones que quieres ir ahondando y vas probando otras cosas. Y entonces empezaste con las químicas y vas de una en otra. Y los traficantes, no estoy hablando de los narcotraficantes necesariamente, estoy hablando del gallo que trae 5 kilos de éxtasis para el recital que viene la próxima semana. Y eso fue como lo que... el DJ que pararon el otro día en el aeropuerto. Claro. El que trae 20 kilos, porque son casi pymes de esto. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan bueno el negocio? Y porque hay demanda. Y ese es nuestro problema. Nosotros nos hemos transformado en un país consumidor. Y hemos transformado en un país consumidor para no pasarlo mal y para pasarlo bien. Necesitamos estar con alguna pastilla, con algún fármaco o alguna de estas sustancias para enfrentar la vida. Este tema tiene temas súper profundos que tienen que ver desde la soledad hasta la falta de proyectos de vida, hasta un sentido de trascendencia. Son muchos los elementos, pero hoy día lo que tú dices es cierto. A nivel socioeconómico alto se consumen todas estas drogas, ¿ya? O sea, la cocaína sigue estando súper presente, la metanfetamina está entrando mucho más potente, el éxtasis, etcétera. Pero están en todos los niveles socioeconómicos. Claro. ¿Ya? Sí, no, obviamente todas las drogas están en todos los niveles socioeconómicos, pero cuando llegan y las son más caras, uno las ve los DJ en la fiesta y son en el barrio alto y probablemente cuando pasan cosas en el barrio alto los hablamos menos también, si seamos transparentes. O sea, pasa con la delincuencia, porque hay más protección, porque hay más seguridad, porque hay más recursos. Sí, y yo creo que porque además tienen un entorno de mayor control y eso hace que a lo mejor el efecto final sea menos grave que cuando pasa a un chiquillo muy vulnerable que no tiene una red de apoyo que lo va a sostener en esa situación, lo va a llevar a un psiquiatra, lo va a llevar a un terapeuta. Claro, no tiene los recursos para internarlo probablemente. Ahí, Pamela, ¿cómo lo hacemos efectivamente con esa red de apoyo? Porque más allá de que las políticas públicas se necesitan, obviamente, y se necesitan en montones de temas, siempre los estados están ahí un poco forzados, digamos. Pero nosotros, desde nuestra vereda como sociedad, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros en Corporación Esperanza, parte de los procesos terapéuticos tienen que ver con buscar redes. Los tratamientos, así como si las personas no salen con una oportunidad laboral de reinserción, el tratamiento no tiene sentido difícil. Para nosotros. Lo mismo ocurre con el tema de la red, ¿ya? Y es un tema fundamental porque si no se construye, porque hay mucha gente en situación calle que llega a nuestros tratamientos y siempre hay alguna red posible, pero nosotros tenemos que buscarla durante todo el proceso de tratamiento. La instalación también en su propia comunidad, el que tenga una red, no sé, la junta de vecinos, la iglesia, eso es tremendamente reparador. Pero eso es lo que nosotros tratamos de hacer, digamos, en Corporación Esperanza, porque sin red también es... Sí. Los colegios también lo hemos hablado aquí, ¿no? Este concepto que estaban hablando ustedes, perdón, de la narcocultura, ¿no? Estoy pensando en el reclutamiento de jóvenes, ¿no? De adultos también, ¿no? Digo, pero en reclutamiento respecto a una imagen, que bien lo comentabas tú, Pamela, esta imagen de mucha plata, de éxito pronto, éxito ligado rápido, a la plata, digamos. Claro, ligado a la plata, de autos gigantescos, donde liquidez económica inmediata, ¿no? Y claro, versus un discurso que de pronto es muy valioso, que creemos, ojalá todo, respecto al esfuerzo, respecto a... Claro, pero es un camino más largo, entonces hay que estar muy fuerte y muy firme respecto a eso. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo acercarnos precisamente a unir esos puentes? Porque, claro, llega alguien y te dice...
únete a nosotros y vaya a tener todo esto. Y cuando no tenéis mucha base o cuando no, qué sé yo, te aparece un mensaje muy atractivo, ¿no? A ver, sí, yo creo que esa es parte de la dificultad, que cuando nosotros rehabilitamos a una persona que viene del mundo del narco, donde en la esquina, por pararse una esquina, le pagan 1,5 millones, y claro. nosotros le decimos salgamos a trabajar, y muchas veces sale a trabajar por el sueldo mínimo. Sí, pues. Y entonces es difícil, pero se puede. Hay gente que hace el cambio. ¿Por qué? Porque en el fondo también a ver, quiero como poner en un número. Nosotros tenemos en Chile, según Senda, está sobreestimado porque es autoadministrado, 735.000 personas con consumo problemático. Ese es el número mínimo. ¿Qué definimos como consumo problemático? Ustedes díganlo. Consumo problemático es que ya te interfiere en tu funcionalidad, en tu vida. Eso es. No es después pasamos a severo. No es severo. Perfecto. Es no solo es, que ya claro, tiene. no es necesariamente quien tenga una dependencia. Sí, pero te afecta. Y de tus al rutinas. menos un 20% tiene dependencia. Y los números que también es importante mirar es que de estos, 1/3 son mujeres. Tema que ha ido cambiando. Cuando nosotros partimos hace 30 años, 1 de cada 4 eran mujeres. Y hoy día es 1 de cada 2 en mujeres, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un número importante de personas que ya están teniendo problemas con el consumo. Y de esos, a poco andar, hay un grupo que va a tener problemas de frentón, de adicción. Y cuando la gente que vive la adicción, el que es madre de una persona que es adicta, el que es hijo de una persona adicta, de verdad tiene una vida dramática, tiene un nivel de estrés y de un nivel de destrucción brutal. Y no hay dónde rehabilitarse. Y aquí quiero decirte una última cifra. Mira tú ese 735.000, ¿sabes cuántos lugares hay para rehabilitarse? ¿Cuántos cupos tiene el Estado, que es el que ofrece los cupos? 21.000. 735.000, hay 21.000. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? No hay dónde rehabilitarse. Un chiquillo desesperado por salir de la droga no tiene muchas oportunidades donde hacerlo. Una mamá desesperada porque tiene a su hijo o a su hija no tiene. Bueno, no hay lugares donde rehabilitarse. Entonces, volviendo a lo tuyo, hay gente que sí quiere salir de la droga, pero no hay oportunidades. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros le planteamos a los candidatos? Fuimos esta semana a hablar con todos los candidatos presidenciales, nos faltó Meo, fuimos a hablar con todos los candidatos presidenciales y les entregamos una propuesta, pero donde la primera y más importante de las propuestas es que nosotros necesitamos un cambio estructural. Nosotros necesitamos hoy día está todo concentrado en Senda y en el Ministerio de Seguridad. Esto no tiene músculo para abordar un problema tan complejo y tan grande que es estructural para Chile. Hoy día esto atraviesa todo. Sí. Y entonces, Pamela, y ahí pensando en eso, la lógica también es empezar a abordarlo desde la mirada de la salud pública, porque da la sensación de que cuando hablamos de drogas, hablamos de microtráfico o narcotráfico, todo lo pensamos en términos de seguridad pública, de que se tienen que ir todos presos, de que hay que desbaratarlo, y sí, hay que hacerlo. Pero Sí, también no. está la otra parte, ¿o no? Esto es mucho más integral que solo el tema seguridad. El tema seguridad sin duda es fundamental, pero claro que es un tema de salud pública. Deberíamos tener una política ya hace un par de años atrás para no haber llegado a este estado. Y si no la abordamos, vamos a estar en... Entonces sí, es un tema de salud pública hoy día. Es un imperativo y además de educación, porque tenemos que trabajar en prevención, tenemos que llegar a tiempo. Hoy día hay un tema emocional que está bien de moda, está en todas partes el tema de la regulación emocional y de que los niños, pero tiene que haber una política concreta de prevención en educación, digamos, en los colegios. claro, nosotros llevamos 20 años proponiendo la prevención obligatoria en los colegios. 20 años. Y nosotros pensamos, si lo hubiéramos hecho hace 20 años, a lo mejor la situación hoy día sería mejor. Ok, perfecto. Le estamos diciendo a los candidatos,
ahora es el momento. Si ya no lo hicieron antes, ahora. Pero donde el foco esté en primera infancia. Porque cuando llegamos a hacer la prevención a octavo básico o a segundo medio, es tarde. No es que no haya que hacerla, hazla. Pero hay que instalarla en los primeros años de educación básica, con lo que decía la Pamela, con esta regulación emocional. Por eso, incluso antes, solo déjame decirte una cosa, nosotros hemos identificado el nivel de impacto que tiene la droga entre los recién nacidos y los menores de 5 años. Sí, pues otro el consumo de las madres también. Nadie lo está viendo. Sí. Y son muchos niños que están intervenidos por la droga apenas nacen. Sí. Bueno, es un tema que queríamos abordar, por lo menos para dar una pincelada de la realidad que está ocurriendo. Nosotros constantemente hacemos este tipo de conversaciones. Ojalá la hagan ustedes en sus casas, que es súper importante. Lo sientan como una realidad cercana o no, porque puede haber alguien que ustedes desconozcan que está pasando por eso. Sí. Exactamente, y a lo mejor podemos generar el cambio si es que nos convertimos, como dice Pamela, en esa red de apoyo. Ana Luisa, Pamela, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero aprovechar solo una cosa. Sí. Nosotros tenemos que financiar nuestros centros de rehabilitación. Vamos a hacer una colecta en 10 días. Con este sentido, la droga es un problema de todos. No hay un volado de la esquina. Hoy día está al lado nuestra. Así es que los invitamos a que los que estén sensibles con este tema y decían que la solución también parte de nosotros, puedan aportarnos para poder continuar con nuestros centros de rehabilitación, nuestros programas y la política pública que estamos desarrollando. ¿Cómo pueden aportar? ¿Alguna página web? Sí, en donaesperanza.cl. Perfecto. Donaesperanza.cl, en el entendido que la solución pasa por todos, porque el problema nos afecta a todos. Porque es de todo. Es de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muy amable. Muchas gracias. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.